Gloria a Dios. Si usted ya tiene los emblemas, recuerde que la muerte del Señor anunciamos, pero esa muerte fue para salvación, es para salvación. Así es de que vamos a tomarla. Dice la palabra de Dios que estando el Señor Jesús con los discípulos, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede tomar la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, mamá. Antes de que se siente, hermano, le pido que salude a su hermano vecino. Dígale: ¿cómo estás, hermano? Mira cómo nos ha bendecido el Espíritu Santo. Dile: ay, es tan hermoso. Dile: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si ves algunos nuevos ahí, dales un saludo y un abrazo. Salúdalos, salúdalos, salúdalos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de haberse saludado, pueden sentarse. Bueno, ¿estamos contentos? Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Rosa Treviño, a Evelyn Ruiz, a Karina Alvarado, a Claudia Orozco y a Jimena Martínez. Quiero que se pongan de pie. Solo los voy a saludar, no los voy a pasar al frente. Pónganse de pie los que nombré, por favor, y los vamos a saludar. Pónganse de pie. Mira qué linda. ¿Quién más? Allá atrás. Dios los bendiga. Ella también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Qué les decimos a ellos? Son bienvenidos a la casa de Dios. Pueden sentarse. Gracias a Dios. Es su casa. Si usted no tiene iglesia y quiere reunirse con nosotros, aquí estamos. Nomás hágamelo saber y platicamos y vamos a trabajar. Siga asistiendo en el nombre de Jesús. Bueno, quiero dejarle lugar al pastor Roberto y a su esposa, que nos traen una palabra esta tarde para gloria de Dios. Gracias a Dios por su vida. ¿Tienes un micrófono? Adelante. La paz de Cristo, el Señor Amén. les bendiga. Y estamos muy contentos, agradecidos con el Señor. Ahorita en lo que estábamos adorando, saben que el amor de Dios es tan grande y está tan palpable en este momento, en esta congregación, y se está derramando de una manera especial. Sabe que estos tiempos son últimos tiempos, pero también son tiempos donde el Rey de Reyes va a estar tocando corazones. ¿Sabe? Me recordaba el Espíritu Santo. Mefiboset, siendo hijo de un rey, dice que un día lo toma a alguien, sale huyendo del reino, sale lisiado, herido. Pero en el tiempo el rey David se levanta y empezó a recordar una promesa. Si había descendientes del rey Saúl, de Jonatán, su gran amigo.
Y dice que cuando en ese momento se recordó, hubo una persona que recordó que había un descendiente y era Mefiboset. Sabe que él estaba lisiado, pero estaba fuera del reino. Y dice que en ese tiempo el rey lo manda a traer. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo me estaba recordando? Porque este es el tiempo que muchos Mefiboset, el rey les está hablando y van a regresar. Así que hermano, hermana, si usted está orando por su familia, estos son los tiempos. No deje de hablar de Cristo. Son tiempos preciosos donde el Rey de Reyes lo está esperando para sentarlo en esa mesa y estar con Él. El Señor me les bendiga. Reciba un saludo de toda la familia en Cristo, familia de nosotros, la hermana iglesia de Tampico. Estamos muy contentos este tiempo, así que disfrutemos de lo que el Señor tiene para usted y para mí. El Señor me les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Ay, está apretado muy fuerte. Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos bendecidos. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Dios es bueno. Amén. Dígale al que está a su lado: despierta tú que duermes. Ya estamos en el segundo servicio. El de los de la mañana todavía venían un poquito, todavía pues se levantaron temprano, pero ya los del segundo servicio ya van a venir despiertos, desayunados y listos para recibir palabra del Señor. Amén. Amén. Estamos bien bendecidos. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Ayer estuvimos en un evento muy hermoso, y cuando hablo de muy hermoso es un evento que yo venía, no pensaba estar en el evento. Le decía al pastor: todavía te me rehusabas a venir, pero Dios siempre, el Espíritu Santo siempre es el que convence y pone los medios para estar, y de verdad que fui muy bendecido ayer. Yo le decía al pastor: este evento no debe ser nada más para cierto grupo, nada más pastores o líderes que están sirviendo. Este evento para mí, en lo personal, debería ser para toda la iglesia, porque toda la iglesia tenemos el llamado de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión de la iglesia de Cristo. Nada más que hoy en día la iglesia está pasiva. En lugar de llamarse la gran comisión, yo le digo, es la gran omisión. La iglesia omite ese pasaje bíblico y nos hemos conformado con estar sentados nada más de domingos. Y realmente estamos viendo, ahorita la pastora me enseñaba un video de lo que pasó en la ciudad de Guadalajara, como el granizo, y son cosas que se están viendo y se van a ver. Yo les decía, los tiempos se están acortando. Jesús lo dijo: a causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Hoy los días, yo les decía, el año nuevo, casi todavía siento el abrazo de año nuevo de mis hijos, y ya estoy en julio. Estamos en julio. Y esas son nada más simplemente pequeñas cosas que el Señor nos muestra que lo que dice aquí se cumple. Y que en este tiempo debemos de estar buscando más la presencia de Dios y buscar más hacer su voluntad. Amén. Porque acuérdense que la meta de todo cristiano es estar en las bodas de Cordero, es estar con Cristo. Este mundo aquí estamos de paso, estamos simplemente, es algo transitorio, que nuestro destino final es la eternidad con Cristo. Por eso Cristo decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final de cuentas su alma se va a perder? Lo que interesa a Dios a Jesús, es que tu alma se preserve, sea salva. Amén. Y bueno, gloria a Dios que usted está esta mañana en este lugar. Nos gozamos, le damos gracias a nuestro pastor por la oportunidad, a nuestros pastores por la invitación. Y bueno, hoy quiero leerte antes como una introducción, el pasaje de Isaías 40:31, donde dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sabe algo, amado hermano, amada hermana, a mí me llama mucho la atención que siempre el Señor nos compara con algo. En este pasaje nos compara con las águilas, como las águilas. En otro pasaje del Evangelio nos compara como Jesús dice que el que oye mis palabras y las hace, dice, lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas,
y se mantenga firme. Dice, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo voy a comparar como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Siempre el Señor nos compara con algo, y aquí nos compara como las águilas. ¿Sabe? El águila, en un estudio en el sentido natural, las águilas tienen un promedio de vida, dicen que de 80 a 85 años. Pero hay una etapa de la vida de las águilas donde el águila tiene que tomar una decisión, porque a la edad exactamente de los 40, el águila se le empiezan a encorvar sus uñitas, su pico, y ya es muy difícil vivir. Y tiene que tomar una decisión: o se renueva o se deja morir. Y esto es muy importante. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver como iglesia? Tiene que ver mucho, porque la palabra de hoy se llama fructifica y multiplica. Y no es algo que se me ocurrió a mí, sino es algo que dice la Biblia, y ahorita lo vamos a meditar. Pero dice este estudio del águila, que el águila, al llegar a esa edad y él toma la decisión de seguir adelante, dice que se empieza a arrancar las plumas, sube a una cueva, y ahí en esa cueva se arranca el plumaje, se arranca las garras, y por último el pico es arrancado con la misma roca de la cueva hasta que se sangra, y es un proceso doloroso. Pero al cabo de pasar por un proceso doloroso, dice ese estudio que el águila empieza otra vez a rejuvenecer. Le empiezan a salir plumas nuevas, garras nuevas y un pico nuevo. Y es cuando extiende el vuelo y vuelve a vivir esos 40 años más, o 45. ¿Y usted qué va a decir? Usted piensa, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver que usted en esta mañana o en esta reunión, usted tiene que tomar una decisión. O entra a la transformación que Dios quiere hacer con usted para usar su vida, para llevar el evangelio a todo aquel que lo necesita, o se queda simplemente así como está. Y yo creo que Jesús no nos llamó a eso. Mira la palabra, quiero que me acompañe usted. En Génesis capítulo 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿De quién está hablando aquí la escritura? Está hablando de los primeros hombres de la creación, que fue Adán y Eva. Y dice así, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y entonces analizamos que la palabra fructificar y multiplicarse no es algo que a mí se me ocurrió decirte. Es algo que está desde el origen. Ese era el plan de Dios para el primer matrimonio de la tierra. Y ese plan sigue vigente hoy en día. Había un plan y un propósito. Y analizamos que en este proceso no solo se debía hacer multiplicación física, sino también debería ser multiplicación espiritual. Según Adán y Eva, multiplicarse físicamente, ellos llenarían la tierra de otros como ellos, personas que conocerían a Dios y caminarían en comunión con Dios. Ese era el trabajo de Adán y Eva al principio, que se multiplicaran físicamente, pero las personas físicas ellos tenían la obligación de enseñarles a caminar con Dios y en comunión con Dios. Y me llama mucho la atención que la caída del hombre, el pecado interfirió con ese proceso. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado produjo muerte física, pero también trajo como consigo que la multiplicación no siguiera adelante. Vino la caída del hombre y el hombre todo fue un caos, viviendo separados de Dios. Por eso nosotros, de acuerdo a las Escrituras, el mandato que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, dice en San Juan 15:8, dice, cuando producen mucho fruto, ustedes demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Nosotros como seguidores de Cristo, nosotros debemos ser personas fructíferas, que demos fruto y multiplicarnos.
Por eso cuando hay una reunión, te vamos a capacitar para el evangelismo. Esto es para toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Mira, les decía, platicaban a los hermanos de que estuvieron en la mañana. El viernes tuvimos una reunión de jóvenes inusual. Le digo inusual porque nos acompañó el pastor Alex de Ciudad del Carmen. De hecho está en Tampico. Y reunimos a los jóvenes en la noche. Porque algunos salían de la escuela, algunos... Y me llamó mucho la atención que llegamos a la iglesia y la iglesia se fundió el foco de afuera y la iglesia estaba oscura. Y ahí el Espíritu Santo me ministraba. Y me decía, mi iglesia no puede estar oscura. Mi iglesia tiene que dar luz, tiene que brillar. No se enciende una luz y se esconde. La iglesia tiene que dar brillo para que otras personas puedan ver las maravillas que Dios hace a través de nuestra vida. Y la iglesia no es un local. La iglesia somos tú y yo. Tú y yo tenemos que brillar. Tú y yo tenemos que dar luz a través de nuestras actitudes hacia los demás, gente que no conoce a Jesucristo. Amén. Ahora, la pregunta es, o la pregunta que puede surgirte es, ¿por qué no soy fructífero? ¿Por qué no me multiplico? Esa es la pregunta que a veces pudiéramos pensar. ¿Por qué? Y hoy, a través de la Escritura, vamos a ver el por qué. Mire, primer punto que yo analizaba, como yo te decía al principio, Dios nos compara con muchas cosas. Ya te dije que nos compara como un águila. Nos compara con el hombre prudente. El Salmo número 1 dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Y dice, será como árbol plantado a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, su hoja no se marchita y prosperan en todo lo que hacen. Dígale al que está a su lado, esta palabra se tiene que cumplir en tu vida. Tú tienes que ser próspero, tienes que ser fructífero, tienes que ser próspero en todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Esta palabra se tiene que cumplir. ¿Tú lo crees? Ese es el deseo de Dios, que tú seas fructífero, que tú prosperes en todas las cosas, en todo lo que emprendas. Si tú pones un negocio, vas a ser bendecido, vas a ser fructífero. Yo les decía, ayer el pastor nos compartía, es cierto, el pueblo de Israel, el pueblo judío es el pueblo de Dios, es un pueblo muy bendecido. Nos compartía y nos decía que en una parte de la tierra que ellos tomaron, los rivales sembraban y no les iba bien en la cosecha, pero ellos llegaron y sembraron y es una cosecha abundante. Son muy prósperos, son muy bendecidos, porque la bendición de Dios va con ellos. Pero yo te tengo una buena noticia, tú y yo también somos herederos de las promesas del pueblo judío a través de la fe en Cristo Jesús. Todas las promesas de Abraham son para nosotros, dice la Escritura, a través de la fe en Cristo Jesús. Déselo más fuerte a Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no soy fructífero? ¿Por qué no prospero? Si la palabra ya está dada. Y dice el Señor que la palabra nunca regresa vacía, sino que la palabra va a hacer lo que Él dice que tiene que hacer la palabra. La palabra es vida. Pero algo que dice el salmista aquí es que nosotros tenemos que meditar la palabra de día y de noche. Dice el salmista, antes de venir la promesa, dice que no debemos andar en caminos de pecadores ni en sillas de encarnecedores, sino que nosotros tenemos que meditar la palabra. La palabra no es para leerla como un libro. La palabra es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y escudriñar. Escudriñar, muy diferente es escudriñar a leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y te agarras a leerla como un libro, no vas a entender nada. Pero cuando tú tienes una relación con el Padre, tú vas a tener una relación y vas a escudriñar, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que hay que quitar de la vida
para agradar a Dios. Y entonces dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Esas corrientes, si alguna vez yo he tenido la bendición de ver árboles que crecen alrededor de ríos muy caudalosos, y yo los veo unos árboles frondosos, unos árboles con muchas hojas, unos árboles con muchos frutos. Allá en Tampico le llamamos a unos árboles, hay muchos árboles cerca de un río que son árboles, se dan mangos, y nosotros le llamamos mango de río. Y mira que dan frutos y dan una sombra y se ven frondosos y se ven que producen una paz. Cuando uno va a esos lugares no se quiere venir de ahí, quiere estar ahí porque esos árboles transmiten una paz, transmiten sombra, transmiten frescura, algo transmiten. Y por eso nos compara a Dios como árboles. Eso es lo que el cristiano tiene que transmitir a las personas que no conocen a Jesucristo. Por eso es urgente que ser fructíferos. ¿Por qué esos árboles dan fruto? ¿Por qué esos árboles? Y cada año, ahorita me platicaba el pastor, ¿sabes? Mi árbol de moringa tenía unas semillas y estaba bien cargado. Tronó la rama de tanta semilla que tiene. Cada año esos árboles fructifican y dan más fruto. Y eso Jesús lo compara con nosotros. Nosotros tenemos que dar frutos. Tenemos que ser fructíferos. Amén. Yo espero que me entienda un poquito lo que quiero transmitirle esta tarde, y no un poquito, un muchote. Mire, ¿por qué esos árboles? Bueno, porque sus raíces están profundas, pero se alimentan del caudal del río, de ese río que emana vida. Y eso lo comparado nosotros como cristianos es que para que esta palabra se cumpla en tu vida, el primer punto es que tú tienes que meterte a los ríos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, para que seas transformado y empieces a ser una persona que da fruto. Es la humedad, es el agua que produce la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante. Acuérdate que el agua es vida. Por eso dice, tenemos que tener contacto, sumergirnos con el agua de vida, que son los ríos. Yo les digo, a veces nos quedamos cortos con los ríos. Para mí el Espíritu Santo es como un océano. Un océano donde si tu vida es tomada por el Señor y es sumergida en su presencia, en el océano que es el Espíritu Santo, representa el Espíritu, tu vida es transformada radicalmente. Tu vida es cambiada y empiezas a producir frutos dignos de arrepentimiento. El segundo punto que quiero enseñarle esta tarde, según Mateo 13:8, es que para ser fructíferos necesitamos ser buena tierra. Y dice Mateo capítulo 13:8, dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue a 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa que la que había sembrado. Dice, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Y hablamos de este pasaje. Si vemos todo el trasfondo o todo el contexto del pasaje, el Señor hablaba siempre por parábolas, y era la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y da una explicación de la semilla que va cayendo junto al camino, entre los espinos, etc. Pero a mí me interesa que tú y yo tomemos la palabra de la buena tierra. Tú y yo somos buena tierra. Si tú estás aquí es porque el Señor te escogió a ti con un propósito, y que tú eres buena tierra. Tienes que aprender a verte como Dios te ve. Tienes que aprender a ver
a verte como Él te ve y ver qué es lo que Dios va a hacer con tu vida, cómo Dios puede usar tu vida grandemente. Porque el llamado es para todos, para algo nos llamó Dios a todos. No es nomás cuando hablamos de llamado, a veces la gente piensa, no, tengo un llamado pastoral. No, no, son muchos, son 5 ministerios que el Señor dio. Pero el llamado, Dios nos llama para trabajar en su obra y aportar a su obra de diferentes maneras. Pero a veces viene el enemigo, viene el acusador y viene y te está recordando el pasado, recordando que no estás capacitado, recordándote que no puedes. Y déjame decirte que tú sí puedes, que Dios te ve con ojos diferentes a lo que tú te ves. Dios te ve como cuando vio a Gedeón. Gedeón, en los tiempos de Gedeón, dice que el pueblo estaba oprimido por los madianitas. Y dice la escritura que el pueblo de Israel simplemente sembraba y cosechaba, y no cosechaba, el enemigo venía y le quitaba la cosecha. Y esto representa lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Simplemente nos hemos conformado que llega 1 o 2 personas a la iglesia, cuando el enemigo tiene mucha gente allá afuera destruyendo familias de muchas formas. Pero mira, dice que vino el ángel del Señor y vino y vio a Gedeón y le dijo: hombre esforzado y valiente. Y Gedeón no era ni esforzado ni valiente. Dios te ve como una mujer, como un hombre, o como un hombre o como una mujer esforzado y valiente. Te ve la capacidad. No ve tus limitaciones, sino ve lo que Él puede hacer a través de tu vida. No ve tu pasado. Cuando venga el enemigo y quiera recordarte tu pasado, recuérdale quién eres en Cristo. Cristo dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto no proviene de los hombres, proviene de Dios, que nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nuestro deber es enseñarle al mundo que hay un Dios vivo y verdadero, que sana, que restaura, que salva y que tiene el poder de hacer maravillas. Pero nosotros, tú y yo, somos los voceros y no podemos callarnos. Y necesitamos ser esa buena tierra donde la semilla sea sembrada. Por eso en el siguiente, más adelante, dice Jesús, en Mateo 13 ahí mismo, dice, empieza a explicarle a los discípulos, dice, las semillas que cayeron, en el 13, 8, en el 9, dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Dice, y producen una cosecha de 30, 70 y hasta 100 veces más numerosas de lo que había sembrado. Y aquí me llama la atención algo en esta versión de la Biblia. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen la palabra de Dios. Y esto me llama la atención, amado, porque a veces nosotros venimos a la iglesia, estamos oyendo las palabras, la predicación, pero no estamos en la iglesia. No estamos poniendo atención, estamos pensando qué vamos a comer saliendo de la iglesia. ¿A dónde vamos a ir? Cuando yo vengo a la iglesia, yo necesito escuchar la palabra, la dirección de Dios, porque la palabra es vida. La palabra dice que no va a regresar vacía, va a producir algo en nuestra vida. Y si yo no pongo atención a la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para ser fructíferos nosotros y multiplicarnos, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a hacer entender la palabra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que te va a revelar la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que entender que lo que el Espíritu revele, tú tienes que ponerlo en práctica. A veces pensamos, yo les decía, a veces pensamos que simplemente con la asistencia es suficiente. No.
Tienes que poner atención a lo que el Espíritu está hablando a tu vida para ser fructífero, para que cumplas o cumplamos para el propósito de Dios aquí en la tierra. Por eso, mira, dice Pablo, le dijo a la iglesia de Corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. La palabra tiene poder, tiene un poder creativo. En el origen, todo fue creado con la palabra. La palabra es la que va a transformar y crear una nueva vida en ti. Por eso tienes que estar atento a la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra y entender que cuando el Espíritu revela algo, dice la Biblia, en el mismo Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corintios pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas de la palabra que mira, nosotros buscamos la lógica a las cosas. La mente carnal humana busca las cosas de lógica, pero es la carne la que está estorbando. La carne nunca te va a dejar ver lo sobrenatural de Dios. Siempre buscamos la lógica, el por qué, y no, eso no va a ocurrir. Tenemos que derribar esas fortalezas, esos paradigmas que hemos creado. A Dios simplemente se le obedece, no se le pregunta. Simplemente, si el Espíritu está diciendo algo, hay que obedecerle. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo de una multiplicación. Te puedes imaginar en los tiempos de la viuda. Te imaginas que los tiempos del hambre en la tierra de Elías y la viuda de Sarepta, te imaginas que fueran estos tiempos. Y me voy a poner en el lugar de Elías. Digo, no es algo simplemente para enseñarte algo. No, Dios me libre, yo no soy Elías. Pero imagínate que Dios me habla ahí con hambre y me diga: vaya a la casa de una hermana viuda aquí. Y yo ya le di la indicación que ella te sustente. Y llego con la hermana. Si yo voy con mi mente carnal, yo voy a ir pensando: ay Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué pastor tan abusivo, tan frondoso, que bien que puede trabajar, unas manotas tan fuertezote que se ve? Imagínate la viuda con la mente carnal y dijera: ay, mire, no creo que se llene con una torta. ¿Sí me explico? Pero más sin embargo, ellos dejaron el hombre carnal, tanto Elías como la viuda, y obedecieron a lo que Dios estableció. Y dice que la harina y el aceite de la viuda nunca escaseó. Eso habla de multiplicación. Para entrar a la multiplicación tienes que ser guiado por el Espíritu y obedecer al Espíritu para que entres a lo sobrenatural de Dios. Pero la carnita es la que nos estorba. La lógica es la que nos estorba. Son cosas que a veces el Espíritu nos va a mandar a hacer, pero a veces son locura. Pero no le cuestiones a Dios, simplemente a Dios obedécele. Yo a veces les digo a los hermanos, más a las hermanas que llegan a las iglesias solas que en su esposo, les digo: usted ahora mire con ojos de fe. Si su marido llega en un estado inconveniente, usted véalo como Dios lo ve, véalo como un siervo de Dios. Cuando llegue usted a la iglesia, ponga su Biblia ahí en la silla y dígale: aquí está apartado porque va a venir mi esposo va a llegar aquí. Tenga esa fe. Vea las cosas que no son como van a ser. Y si le digo las cosas es por experiencia propia. Mi esposa llegó sola a la iglesia, les decía. Y ella una vez recibió una palabra y llegaba y pon tu Biblia ahí y di que ahí va a llegar tu esposo. ¿Sabe? Fueron un tiempo donde hice sufrir mucho a mi esposa, pero ella perseveró en el Señor, le creyó al Señor y míreme dónde estoy. Para la gloria de Cristo. Esa es la fe. Pero tiene que aprender a caminar en fe, a permanecer, que es el tercer punto que quiero que en tu corazón quede esta mañana.
Si tú aprendes a permanecer en Dios, tú vas a ser una persona fructífera. Tú eres una persona que te vas a multiplicar. Jesús dijo así, San Juan 15, 4, 5: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podrás hacer nada. Tenemos que perseverar en Cristo. Separados de Él no, es imposible que separados de Cristo seamos fructíferos y nos multipliquemos. ¿Y qué es lo que nos separa de Cristo? Pues es el pecado. Y sabemos que el pecado no es simplemente algo de inmoralidad. Sabemos que pecar es simplemente transgredir o simplemente rebasar los límites que Dios establece para nuestra vida, como lo hizo Adán y Eva. No se trata, dice Pablo, lo dijo, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando ellos estaban en el huerto, ellos tenían todo. Ellos no tenían por qué preocuparse de nada. El Señor los bendecía y les proveía y les decía qué es lo que tenían que hacer. Pero ellos rebasan ese límite y viene la caída del hombre. Viene la humanidad caída, viene todo destrucción a causa de la desobediencia del hombre. Y lo mismo pasa en nuestra vida como cristianos. A veces, una de las palabras que ayer decía el pastor, hablaba de la higuera. Y dice que Jesús vino a la higuera a buscar fruto y no encontró nada. Simplemente la higuera producía hojas y no fruto. La higuera representaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba cumpliendo su propósito aquí en la tierra. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? Que a través del pueblo de Israel la gente, los gentiles, conocieran al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Es que a través de nuestra vida la gente conozca al Dios vivo y al verdadero, y las maravillas que Él puede hacer o que ha hecho a través de nuestra vida. No necesitas perderte mucho en teología, simplemente sí, como dice el pastor, te va a dar una orientación, pero simplemente cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta cuán bueno es Dios, qué grande es su misericordia, dice su palabra. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y verás que vas a empezar a hacer esa luz que empiece a alumbrar. Vas a empezar a hacer esa sal de la tierra, porque dice la de Jesús, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Dice que va a ser pisoteada. Y la iglesia de Cristo necesita hacer esa sal de esta tierra para que preserve un mundo caído, un mundo destruido. Y para eso te llamó Jesús, para eso te escogió, para eso Él puso el querer y como el hacer de estar aquí asistiendo a la iglesia, para derramar la gracia y la sabiduría y usar tu vida y tus manos. Pero el ejemplo de la higuera, te recuerdo que cuando uno produce hojas, simplemente es cubrir el pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva después de haber pecado? Dice que se cubrieron con hojas. A veces el pecado, o es raro equivocarnos, nos hace ser infructíferos y mucho menos multiplicarnos. Por eso, el último punto, para que usted sea fructífero y se cumpla lo que dice el Salmo número 1, capítulo 3, que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo prosperará. ¿Sabe que ese árbol llevó un proceso? ¿Usted cree que el árbol fue plantado así? No, fue plantado tal vez como semilla.
Y esa semilla, al ser puesta en la tierra, tuvo que llevar un proceso. Tal vez un proceso de mucho dolor, pero al final de cuentas se convirtió en lo que Dios quería que fuera: un árbol fructífero, un árbol con raíces profundas y un árbol que todo lo que haga prosperará. Todo. Dígale que está a su lado: a partir de hoy yo voy a ser ese árbol. Voy a entrar al proceso. No le hace que haya dolor. Voy a entrar al proceso porque voy a ser un árbol fructífero. Que todo lo que yo emprenda, que todo lo que yo haga va a prosperar. Tu casa, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, serás próspero en el nombre de Jesús. Pero no es el evangelio de la prosperidad. Ahí dice que vas a ser próspero. La palabra prosperidad o próspero quiere decir, viene de dos raíces: eudo, que quiere decir bendición o bendecido en el caminar con alguien. Mientras tú camines tomado de Jesús, Jesús te va a bendecir en todo lo que hagas. Y al ver la gente cómo Dios te bendice, cómo eres fructífero, la gente va a decir: yo quiero conocer a ese Jesús que tú conoces. Yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero, háblame de Jesús, enséñame cómo Jesús transformó tu vida, cómo Jesús sanó tu vida, cómo sanó tu matrimonio, cómo sanó tu enfermedad, cómo cambió tu tristeza. Porque si ha visto los árboles tristes, secos, se ven mal, se ven secos, que esos árboles se ven listos para cortarse y ser echados al fuego. Y Jesús lo dice, que todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Ve por qué es importante atender esta palabra de ser fructíferos y multiplicarnos? ¿Ve por qué es importante pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo ser fructíferos? El último punto, fíjate, quiero que me acompañe a San Juan 12, 24, 26. Vamos a leer. Y aquí el Señor está hablando de su muerte. Y dice así el Señor: les digo a la verdad, el grano de trigo, dice, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, y no muera, quedará solo. Pero si muere, sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y mira, y el Señor habla más que nada de su muerte. Ahí estaba hablando de que Él iba a morir y que a través de su muerte Él iba a producir una cosecha abundante de almas. Una cosecha que hasta el día de hoy se sigue cosechando, porque tú y yo estamos aquí por su gracia y su misericordia. Pero usted va a decir: ¿y qué tiene que ver conmigo? Si Él ya murió, Él ya pagó el precio y aquí está la cosecha. Tiene que ver que nosotros somos como esa semilla, que tenemos que sufrir el proceso de ser quebrantados para que nacer una vida nueva en nosotros. Porque si no pasamos el proceso, dice que quedaremos solos. Pero si morimos, dice que vamos a dar fruto. Y es ahí donde voy. Va a decir: ¿es que tiene que ver conmigo? ¿O qué tiene que ver con nosotros para ser fructíferos? ¿Sabes? Nosotros vivimos una vida egocéntrica. Venimos a la iglesia, y te lo digo por experiencia personal. Venimos a la iglesia pensando en la solución de nuestros problemas. Venimos a la iglesia y no digo que eso esté mal. No está mal.
todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas. Pero yo te recuerdo lo que dijo Jesús: en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y esta es el arma que vence al mundo, nuestra fe. Y tú todo lo tienes que ver con ojos de fe, con ojos positivos, con ojos de que Dios te va a dar la victoria. Aún sea, déselo más fuerte, Cristo, sea lo que sea, la fe nos va a dar la victoria. Y tienes que confiar. Pero yo te lo digo esto porque yo así pensaba. En un momento de prueba en mi vida, en un momento yo pensaba egoístamente, pensaba en mí. Yo ya venía a la iglesia, sí, había convertido y pensaba simplemente en poner en práctica lo que me enseñaban. Y tenía dificultades y tenía pruebas y luchas, pero pensaba nada más en mis problemas. Hasta que un día me ministró el Señor a través de la vida de mi pastor y me hizo entender que yo tenía que ver las cosas terrenales como pasajeras y poner mi mirada en las cosas que son eternas. ¿Sabe que ese día que me ministró, yo dije, no, este pastor como no tiene problemas, los problemas que yo tengo? Pero de regreso a Tampico recuerdo que el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Todo el camino iba llorando como un niño. Y cuando llegué a la casa entendí, dice, yo te llamé para que anuncies mi evangelio. Me acuerdo que le envié un correo al pastor, le dije, ya entendí, pastor. Yo tengo que dejar de ver mis necesidades y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son cuando tú tienes misericordia. Los frutos dignos de arrepentimiento es cuando tú realmente te arrepientes y dejas de ver tus necesidades por ver las necesidades de otros. ¿Cuánta necesidad hay en la vida de la gente que te rodea? Ay, ese matrimonio, ay, ojalá alguien les viniera y hablara de la palabra. Tienen tantos problemas. Y entonces nosotros, te lo digo por experiencia, recuerdo que una de las iglesias, yo estaba compartiendo el evangelio con las personas que hacían negocio y me dijeron, no, yo no necesito. Me dicen, pero ella sí necesita, a ella invítelo. Y le empecé a compartir, le digo, ¿te gustaría conocer a Jesús? La mujer empezó a llorar y empezó a llorar. Y Cristo te ama. Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida. Dejé de ver mis necesidades, mis problemas para empezar a ver las necesidades. Tuve que morir a mi ego, tuve que morir a mi yo para empezar a ver a las personas como Cristo las ve. Y a partir de ahí vino la fructificación en mi vida y vino la multiplicación. Porque sí hablamos de iglesia, sí, pero hay que hablarte del proceso. De ahí nació una de ahí puede decir que nacieron todas las iglesias a través de llevar el evangelio a esa mujer. De ahí vino la multiplicación. De ahí vino la fructificación. De ahí va a venir la multiplicación. De ahí vas a ser fructífero cuando tú mueras a tu ego, a tu yo. Dejes de pensar en tus necesidades y tus problemas y empieza a ver a la gente como Dios la ve. Y entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae, que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. En el nombre de Jesús, déselo fuerte a Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor tiene para ti esta tarde, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir. Pastor, nos va a matar esta tarde. Yo no lo voy a matar. Usted mismo esta tarde va a entregar su carne al Señor.
La carne tiene que morir, porque la carne siempre te va a estorbar. Nunca vas a ser fructífero, nunca vas a prosperar en las cosas del Señor si siempre la carne, acuérdate, la carne y la sangre no heredarán las cosas del reino de los cielos. La carne te estorba. La carne siempre la va a usar el diablo para que hacerte desobedecer a Dios. Por eso Pablo, mira lo que dice Jesús ahí mismo en el 12:32. Ya voy a terminar. Y cuando se haya levantado de la tierra, dice, atraeré a todos a mí mismo. Jesús estaba hablando de que su levantar en la cruz para morir por los pecados de toda la humanidad, que a través de su muerte Él atraería a todos los hombres a través del poder del Evangelio. Cuando usted comparte el mensaje del Evangelio, Jesús es levantado y Jesús es exaltado. Cuando Él es levantado en su vida y en la iglesia, las personas son atraídas por el poder del mensaje del Evangelio y la multiplicación es garantizada. Si no hay muerte en nosotros, en nuestro ego, no va a haber fructificación y no va a haber multiplicación. Pero si hay muerte en nuestro ego, vamos a ser fructíferos y nos vamos a multiplicar. ¿Y sabes quiénes son los primeros que van a ser multiplicados? Tu familia. Tu familia va a ver un cambio en tu carácter. Es necesario morir el carácter. Tu familia va a ver en ti, tus amigos, la gente que te rodea, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo morí, ahora lo que vive dentro de mí es Cristo. Y si Cristo vive dentro de mí, yo tengo el amor, la misericordia y la bondad de Cristo, un nuevo carácter, una nueva persona. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La bondad, el fruto del Espíritu se va a desbordar en tu vida. La gente va a querer estar contigo. La gente va a querer hacer como cuando vamos a esos árboles que están cerca del río, que no te quieren ni venir, porque esos árboles inspiran una paz. La gente va a decir, yo siento paz cuando platico contigo. Es que cuando yo estoy contigo siento un amor. Son los frutos que tú estás dando. Amén. Y entonces viene la multiplicación. Nos vamos a multiplicar y la iglesia de Cristo va a brillar en el nombre de Jesús. Y vamos a levantar una cosecha, almas que están a punto de perderse. Pues sí, venimos, Cristo viene, pero estamos dormidos, estamos pasivos. No, hay que activarnos, hay que fructificar y decir lo que dijo Pablo. Fíjate bien, no morir. Fíjate, es necesario morir para dar frutos. La semilla que no cae a la tierra y muere no puede llevar fruto. La semilla queda entera. El cristiano que no doblega su carne y no muere al ego, al yo, no puede ser fructífero y no puede multiplicarse. No morir es no fructificar y no multiplicarse. El milagro de la multiplicación Dios lo hace cuando la gente ha muerto. Morir es dejar de decidir por mí mismo y permitir que el Señor gobierne nuestra vida. Amados, tenemos que morir hoy para poder cosechar y multiplicar y decir lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces prepárese, porque Dios lo va a ver como un árbol. Ahí vienen mis árboles frondosos, fructíferos, prósperos. Y la gente, sin hablar mucho, la gente simplemente nomás te va a ver.
y te va a decir: yo quiero de lo que tú estás comiendo, yo quiero de lo que tú estás bebiendo, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero obtener del fruto que tú estás dando, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos esta tarde realmente quieren morir? Venga y adoremos a Dios aquí esta tarde. Y pídele al Espíritu Santo: Señor, yo a través de esta palabra, yo entro a la renovación.